fuerza y pasión, nos juntamos. Vamos a entablar comunicación con Diego Coimbra, abogado de José Antonio Mendoza, jefe de comunicación de prensa de la Alianza Comunidad Autonómica. Doctor, bienvenido. Por favor, cuéntenos, a ver, para empezar, lo que llama la atención es el procedimiento que utilizó la Fiscalía y la Policía para aprender a José Antonio. ¿Legalmente eso es posible? ¿Se puede hacer eso, doctor? ¿Llevar la citación y la orden de aprehensión? Buenos días, ¿cómo está? Es un gusto saludarlo. Es necesario e importante que la población conozca el estado y la forma como se está manejando este proceso penal. Lamentablemente, en este último tiempo se está realizando una práctica que es totalmente nociva y perjudicial para nuestro sistema procesal penal, en el sentido de que el sistema procesal penal que tenemos, de acuerdo a nuestra legislación, es garantista por excelencia. Ya se maneja bajo un sistema acusatorio controversial. Quiere decir de que primero las autoridades encargadas de realizar la investigación tienen que munirse de todos los elementos que puedan tener a efecto de recién poder atribuirle una conducta antijurídica a la persona. Es decir, primero investigan y después puede existir la posibilidad de aprenderlo o detenerlo. En este caso, se está practicando una forma de proceso penal que entre los juristas conocemos como la teoría penal del enemigo, ¿ya? Quiere decir que primero te detengo, primero te acuso, primero tengo la presunción de culpabilidad, presumo que sos culpable, y después me demuestra que sos inocente. ¿Ya? Eso se llama el derecho penal del enemigo. ¿Ya? Y eso se maneja bajo una forma de justicia selectiva. Quiere decir que unos tienen derecho, unos pueden ejercer plenamente sus derechos y garantías constitucionales porque son ciudadanos, y otros que identificamos como el enemigo manejamos de diferentes formas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. En el caso de Andrea Forfori, ella fue citada, ya se le permitió que ella pueda tener el tiempo suficiente para poder asumir defensa. Ella asistió a su declaración y fue liberada en el acta, ¿no es cierto? Días y meses después fue citada a su audiencia cautelar y ahí fue donde se le aplicó la detención preventiva. ¿Por qué no se hizo el mismo procedimiento con José Antonio Mendoza? ¿Por qué no primero se lo citó, se lo escuchó, se le otorgaba el tiempo necesario para que pueda realizar su defensa como corresponde, y luego ya si el Ministerio Público podría encontrar los elementos de convicción, ya elaborar una imputación formal, pero una imputación que sea absolutamente objetiva? En este caso es lamentable de que se esté utilizando la justicia para de repente hacer un tipo de vendetta política, y eso no es permisible, no en un Estado democrático, social y de derecho como el que se constituye nuestro país. La Constitución Política del Estado es una de las constituciones más garantistas, si no a nivel Latinoamérica y si no es del mundo entero. ¿Me entiendes? Tenemos un sistema procesal donde se debe proteger, se debe garantizar las garantías mínimas que hacen al debido proceso. Y eso en este proceso del caso que nos ocupa, lamentablemente no se está pudiendo ver. Doctor, también hemos conocido que recién, cerca de la medianoche de hoy, se ha podido tener el contacto con José Antonio detenido. No se ha podido tampoco, se ha tardado mucho en conocer el cuadernillo. Todo esto mínimamente debe llamar la atención. Estos errores procedimentales en una justicia transparente, como debería ser, deberían darle a ustedes la posibilidad de que liberen a José Antonio, ¿no es cierto? Mire, como bien le decía, se está haciendo una práctica que es nociva y perjudicial a nuestro sistema penal, porque el sistema penal, en teoría, conforme lo vemos en el procedimiento, en el Código de Procedimiento Penal, en la Constitución Política del Estado, es garantista por excelencia. Una vez sea detenida la persona bajo cualquier circunstancia,
tiene el derecho irrenunciable de tener contacto con su defensa técnica, con su abogado defensor. El día de ayer, José Antonio Mendoza fue aprehendido a las 10:30 de la mañana y recién hemos podido tener contacto con él a las 9 de la noche. ¿Entiendes? Vale decir prácticamente 10, 12 horas después de su aprehensión. Él estaba en una situación de incomunicado y la incomunicación para una persona detenida no es permisible en un sistema procesal garantista como el que tenemos nosotros. El cuadernillo, ¿a qué hora lo conocieron y cuál es, qué es lo que dice el cuadernillo? ¿Por qué la aprehensión de esta forma? A la misma hora que pudimos tener contacto con José Antonio, a esa hora pudimos tener también el acceso al cuaderno de investigación. Y lamentablemente, como bien le decía, la denuncia que cursa en su contra es una denuncia que está tiene muchas falacias, mucha espuria, no son datos objetivos, no son datos, no hay una verdadera prueba física y material por el cual se le está acusando. O sea, ¿cómo puede ser posible que se pueda ejecutar una orden de aprehensión, se le pueda imputar formalmente por la comisión de un delito a una persona por el simple hecho de presentar una captura de WhatsApp, ¿ya? Y con eso, que ni siquiera, por un lado, la Constitución Política del Estado en su artículo 25 establece que las comunicaciones privadas son inviolables y solamente pueden ser utilizadas en un proceso penal cuando la autoridad que tiene el control jurisdiccional lo autorice. O sea, vale decir que tiene que existir una orden judicial para poder hacer una confiscación de información y de esta manera hacerla válida dentro de un proceso penal. Es decir, esto debería haber pasado antes por un juez. Exacto. O sea, el juez tendría que haber ordenado que se pueda realizar esa incautación de información, ya, a efecto de hacer válida esa conversación o esa supuesta conversación que existió dentro de los mensajes de WhatsApp que presenta, pero solamente presenta una impresión de una captura de pantalla de un WhatsApp. No sabemos si ese WhatsApp es verídico, si es confiable, no tiene ni siquiera un desdoblamiento por parte de los encargados de hacer las debidas pericias, un desdoblamiento del ICOP, del IRIF, de ningún ente competente, ni siquiera sabemos si es real, porque sabemos que a estas alturas existen aplicaciones que pueden simular conversaciones de WhatsApp incluso, y eso se puede utilizar para lo que se está utilizando ahora, ¿entiendes? Entonces es por eso que las conversaciones, cualquiera sea su formato, cualquiera sea el medio, perdón, esta tiene que estar autorizada primeramente por la autoridad jurisdiccional. Por tanto, esas pruebas son totalmente ilegales, no corresponde a derecho y por tanto debería ser excluida dentro del proceso penal, pero sin embargo esas son bases, esa es la base para que el Ministerio Público actúe de la forma en que ha actuado. Ahora, doctor, ¿cuándo es la audiencia de medidas cautelares? Es el día de hoy. Tenemos entendido que el señor fiscal a este momento debe estar presentando ya su imputación formal y esperamos que se nos pueda dar el señalamiento de audiencia, que probablemente sea en la siguiente hora. ¿Hay los elementos en la defensa para desvirtuar todo esto, más allá de todo lo que hemos hablado, doctor? Mire, yo le voy a decir una cosa. El delito por el cual se le está acusando a José Antonio Mendoza es el delito de beneficio en razón del cargo y el delito de concusión, ¿ya? Estos delitos tienen una particularidad, vale decir que no puede ser realizado por cualquier persona, como también no puede ser realizado contra cualquier persona, son delitos propios. El delito tanto del beneficio en razón del cargo y la concusión tiene que ser el sujeto activo, que es el que comete el delito, debe ser un funcionario público, por un lado. Pero la víctima en estos dos tipos penales son particulares. O sea, vale decir de que el bien jurídico protegido aquí
es la correcta administración pública. Y se lo hace cuando un particular, una persona común y corriente, un administrado que acude a una institución pública es coaccionada a realizar ciertos pagos, ¿no es cierto? Pero en el caso de José Antonio Mendoza, se le trata de indulgar estos delitos porque supuestamente había pedido a una colega suya, que tiene incluso el mismo rango jerárquico, que realice ciertos aportes. Entonces no puede haber confusión entre funcionarios públicos. La confusión es un delito que se hace entre un funcionario público a un particular, no entre funcionarios públicos, porque el funcionario público obviamente se sobreentiende que es conocedor de la norma, de la ley, y tiene las instancias en los conductos regulares a donde puede acudir y reclamar hacer este tipo de denuncias. Acudió a su inmediato superior denunciando de que estaba siendo víctima de algunos cobros irregulares. Además que en el delito de concusión, existe una salvedad que puede ser entre funcionarios públicos, pero cuando existe una relación de dependencia, vale decir que el que coacciona es su superior jerárquico. Y José Antonio no tenía ninguna relación de dependencia, mucho menos superior, con las supuestas víctimas que han denunciado en este proceso penal. Eso da a entender de manera clara que este proceso ha sido absolutamente armado. No hay probabilidad de autoría. Los elementos probatorios son absolutamente ilegales. No existen los riesgos procesales. Han ido a su lugar de trabajo a ejecutar la orden de aprehensión. No estaba haciendo actos preparativos de fuga, ni tampoco lo han encontrado oculto en algún lugar a efecto de evadir la acción de la justicia. No hay elementos probatorios válidos, no hay probabilidad de autoría porque los delitos que se le están encargando no corresponden conforme a lo que establece el Código Penal, y por tanto no existen también los riesgos procesales de fuga ni de peculiación. Por tanto, lo que debe ameritar y lo que debe, en virtud de la estricta justicia, el señor juez cautelar que conozca la causa el día de hoy, debe otorgar la libertad estricta de José Antonio. Doctor, yo le agradezco por este tiempo y bueno, vamos a estar pendientes a ver lo que pasa con la audiencia. Muchas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Estamos atentos. Fuerza y pasión, la locura.